Bien, entonces empezamos, sin más preámbulo. Están viendo el sílabo, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, aquí tienen, esta es la asignatura de parasitología, es del sexto semestre, tiene 4 créditos, 2 horas teóricas, una de práctica en aula, que prácticamente es también teórica, y 3 de jefatura de prácticas, o sea, las prácticas son de 3 horas. Esta asignatura, como ustedes están viendo ahí en el sílabo, es una asignatura que es preclínica. Aquí utilizamos mucho ya aspectos clínicos que ustedes deben de saber. O sea, es una parasitología orientada a el médico. Porque hay parasitologías, hay parasitología de animales, hay parasitología de plantas, etcétera, pero nosotros nos ocupamos de lo que es parasitología dirigida hacia la formación del médico que son ustedes, ¿no? Entonces tiene una parte teórica, pero también tiene la parte práctica que nos permite que ustedes refuercen su aprendizaje en la visualización, sobre todo de lo que sirve para ver el daño que causan estos parásitos y también para hacer el diagnóstico. Hacemos, como vamos a ver después, varios aspectos que son importantes. Los centrales, el ciclo de vida, es lo que ustedes tienen que aprender casi de memoria. Lo demás simplemente es razonamiento. Sabiendo bien el ciclo de vida de cada parásito, entonces es fácil establecer sus mecanismos de transmisión, sus mecanismos de infección, el daño que causan, la sintomatología, etcétera, etcétera. Luego tocamos algo del tratamiento. Para ello tenemos que tener claro el diagnóstico, eso sí, les repito, tienen que saber muy bien las formas de diagnóstico de los parásitos. Y en cuanto al tratamiento, solamente mencionamos algunos aspectos, digamos, que son generales, qué drogas se usan, porque después ustedes van a llevar en el sexto semestre, me parece que hacen medicina, ahí hacen la parte de dosificación, de efectos indeseables, y en farmacología también, entonces no vamos a estar repitiendo. Nosotros solamente para este nivel les mencionamos las drogas que se utilizan en cada una de las parasitosis. Luego, les debo de mencionar que aquí vamos a estudiar tres tipos de parásitos, que son los helmintos. Los helmintos son los gusanos, ¿no? Que ustedes conocen, pueden ser cilíndricos, o sea, como una lombriz. Eso es, se llaman nematodos. Vamos a estudiar los protozoos, que son parásitos unicelulares. Y también, finalmente, los artrópodos, porque algunos artrópodos causan parasitismo, pero fundamentalmente porque son vectores de enfermedades que son generalmente causadas por protozoos. Eso es entonces, en resumen, lo que es la asignatura. Y tenemos competencias que apoyan el perfil de egreso, porque en realidad todo médico debe conocer las enfermedades parasitarias que son muy prevalentes en el Perú. Se sabe que por la transición epidemiológica en todo el mundo las parasitosis están disminuyendo, pero en nuestro país todavía tenemos muchos problemas serios de parasitismo, sobre todo en selva, sierra también, y también en costa, por qué no decir. Además, ustedes ven parasitosis o enfermedades parasitarias que prácticamente ven desaparecido, como la malaria o el dengue, que es transmitido por un vector. Son enfermedades que se mantienen y que es necesario que ustedes las tengan presentes. Ustedes ven la pandemia, trae un virus que es una enfermedad infecciosa que ya se decía que las enfermedades infecciosas no tienen mucha importancia en el país, pero eso es falso, ¿no? Y entonces nos interesa también que ustedes perfeccionen su autoaprendizaje y en la práctica de valores. La verdad es que esta asignatura
se caracteriza porque más se dedica a la formación de ustedes como profesionales que como técnicos. Un técnico yo le puedo enseñar qué es un parásito, que vea el microscopio, hace una revisión, es un técnico. Ustedes son profesionales. Y entonces, para ello nos preocupa mucho su participación, el orden, su responsabilidad y su interés de seguir aprendiendo. Después que reconoce la relación entre el hospedero y el parásito que concluye con un daño en el hospedero, ¿no? Finalmente valora la utilidad de estrategias de diagnóstico, prevención y control de las principales enfermedades del país. Esto es sumamente importante. La prevención y el control, como estamos viendo, eso es lo que ha fallado en esta pandemia. Por eso en este momento vamos a insistir en este tema de prevención y control de las principales parásitos. Y como les dije, entonces vamos a empezar con un tema de que es generalidades sobre parasitología, que lo vamos a hacer ahorita. Enfermedades causadas por helmintos, o sea, los gusanos, nematodos, estos trematos, enfermedades intestinales causadas por protozoos, enfermedades tisulares, o sea, los tejidos causados por protozoos, artrópodos, parásitos y vectores de enfermedades y artrópodos venenosos. Esto es todo el contenido de nuestra asignatura, ¿no? La bibliografía, perdón, las evidencias es que ustedes tienen que dar una prueba escrita, también tienen que desarrollar una guía de aprendizaje y hay un examen práctico y hay una evidencia del producto de desarrollo de un proyecto de investigación formativa que ustedes finalmente entregan un informe y hacen la exposición de un trabajo de investigación en temas de parasitología que ustedes los van a elegir. Bien, entonces la evaluación, ya ustedes saben, es de acuerdo al creditaje, la prueba escrita, que tiene opciones múltiples. Después tenemos la revisión del desempeño mediante una rúbrica de la guía de aprendizaje y el examen, que también, en este caso vamos a poner 10 láminas, ¿no?, en el examen práctico que ustedes tienen que reconocerlo. En realidad ahora no les podemos poner el microscopio, les ponemos simplemente las fotografías y ustedes reconocen y pueden contestar qué parásito es y por qué lo reconocen, ¿no? Y finalmente hay una presentación y exposición del informe final del proyecto de investigación formativa, que es en la última semana. La bibliografía que utilizamos principalmente es de David Otero, ¿no? Es un libro que está en internet, que está también, la quinta edición está ¿qué se llama? En cualquier biblioteca, no hay ningún problema de este libro. Y a veces utilizamos un libro que lo hicimos con el maestro Córdoba, es el grupo de parasitología, que, bueno, algunos lo pueden conseguir, y ya veremos cómo les proporcionamos ello. Eso es de acá del equipo, ¿no? Bien, entonces, ya saben, los docentes, es el que le habla, el doctor Vázquez, Luis Vázquez, que es el docente principal y coordinador, la doctora Nancy Llerena, Ruelas Llerena, que hace la jefatura de práctica, el magíster José Miguel Rojas, que también hace la jefatura de prácticas. Bien, entonces esto es el curso y ya ustedes lo pueden revisar completamente en el aula virtual, ya está colgado, entonces no hay ningún problema de esto. No sé si hay alguna pregunta en relación al sílabo, ¿no? Acá tenemos también la programación. Como ven ustedes, hoy día tenemos la presentación del curso, generalidades de parasitología. Vamos a hacer tricocefalosis en esta semana por ascariosis y tricocefalosis. Hoy día hacemos tricocefalosis y el día miércoles que tenemos la otra hacemos ascariosis. Eso es para esta semana. Y así está programada cada semana para que ustedes puedan leer incluso los temas que vamos a tocar, cosa que así ya vienen a hacer preguntas más concretas, ¿ven? Y las prácticas también están acá. El día de hoy ya empezamos prácticas, técnicas de laboratorio y las indicaciones para proyectos de investigación. La próxima semana
hacemos ascariosis, tricocefalosis, y así vamos avanzando. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y si hay alguna pregunta, con todo gusto. ¿Hay preguntas? No. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a... Yo lamento que ustedes no puedan asistir todavía a la universidad, porque es otra cosa la formación en el laboratorio, con microscopios, con láminas, con muestras, etc. Pero la pandemia nos está obligando a hacer esto, ni modo, tenemos que adaptarnos. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es el tema de generalidades de parasitología. ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí, doctor. Un ratito, no sé qué pasó. Bueno, vamos a... Perdón, un ratito, entonces no sé qué ha pasado acá. Bueno, no sé, hay un problema con esto. Pero vamos a ver. Ya está. Bien, entonces, están viendo, ¿no? La pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, para explicar lo que es parasitología y lo que es parasitismo en realidad, porque la parasitología no es otra cosa sino el estudio de las parasitosis humanas en este caso. Tenemos que partir de lo que es asociaciones biológicas. Las asociaciones biológicas se han dado desde que se inició la vida en el planeta. Y entonces los individuos no pueden vivir solos en primer lugar, y menos las especies. Entonces, siempre las especies tratan de asociarse con otra especie para poder desarrollarse como mejor futuro en realidad. Vean ustedes, esta es una flor y acá hay una abeja, ¿no?, que está succionando el néctar, pero además están polinizando a la flor. Entonces, ambos se están beneficiando, ¿no? Entonces, así vamos a ver una serie de asociaciones. Por ejemplo,
el amensalismo. El amensalismo es una asociación en la cual uno es indiferente, por eso ponemos 0, y el otro se perjudica. Podríamos en todo caso considerar que se beneficia, pero es que en realidad no se está beneficiando de la otra especie. Entonces, por ejemplo, estos árboles que crecen en la selva, crecen y al crecer dan sombra, de tal manera que no permiten que el desarrollo de las plantas que son de menor tamaño puedan desarrollar. O sea, se están perjudicando las plantas de menor tamaño, pero la otra no se ha beneficiado de la planta, sino simplemente crece en su crecimiento natural y la sombra que produce perjudica al otro. Por eso ponemos negativo. ¿Ya? Y hay otro tipo de amensalismo que es también muy relacionado con nosotros, es la del penicillium, ¿no? Y entonces crece en un ambiente y las sustancias que produce, las toxinas que produce, comienzan a destruir, como ven aquel halo, a impedir que el estafilococo en este caso pueda, o una bacteria en general, pueda desarrollarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque está creciendo. El hongo no se beneficia de la bacteria, sino simplemente al eliminar sustancias impide que se desarrolle. Entonces el estafilococo se ve con el menos, que es perjudicarse, y el hongo crece indiferente. Eso es entonces amensalismo. Cuando hablamos de comensalismo, esto sí es muy importante porque en el hombre hay muchos comensales, así se llama el comensal y el hospedero. Este es el comensal, esto es una ameba, se llama Escherichia coli, perdón, no es Escherichia coli, es la bacteria. Este es Entamoeba coli, el parásito, un protozoo, Entamoeba coli, que se alimenta de este hospedero, de los restos de este hospedero, sin causarle ningún tipo de daño. Nosotros tenemos muchos comensales en el intestino. Pero bueno, les explico primero en qué consiste y después veamos la utilidad que tiene para ustedes. Entonces, en el comensalismo, una especie se beneficia y la otra se ve indiferente, no le afecta. Entonces, esta asociación es obligatoria para el comensal. Este se llama el comensal y este es el hospedero. Decimos hospedero en vez de huésped, porque huésped se usa mucho en los libros porque viene del inglés, pero huésped a veces uno no lo entiende. Por ejemplo, si ustedes tienen un invitado en la casa, ¿cómo le llaman? Le llaman huésped, ¿no es cierto? Pero el huésped sería el parásito en todo caso, o el comensal. Pero para nosotros mejor es hospedero, el que recibe, el que está en la casa y recibe a un invitado, ¿ya? Por eso utilizamos, en vez de huésped, que puede confundirse, como hospedero. Siempre ahora en adelante hablamos de hospedero. Entonces aquí el hospedero es el hombre y el comensal es esta Entamoeba coli. Y esta es obligatoria para este comensal, porque si no, no tendría dónde desarrollarse. Pero no le causa ningún daño al hombre. Entonces, vive en su intestino grueso, está allí, se reproduce todo, pero no le causa daño. ¿Cuál es la importancia de conocer los comensales en parasitología? En realidad no son parásitos, son comensales. No causan daño. Y claramente lo hemos puesto acá, sin daño. La importancia es que existe no solamente Entamoeba coli. Como vamos a ver en el transcurso de la asignatura, tenemos Iodamoeba bushlii, Chilomastis mesnili, tenemos Endolimas nana, es decir, una serie de protozoos que viven en el intestino del hombre y que no le causan ningún tipo de daño. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno le hace un examen de heces, entonces el médico recibe, tiene quistes de Endolimas nana, de Chilomastis mesnili, de Iodamoeba bushlii, etcétera, etcétera. Entonces el médico que no sabe esto, dice, miren estos protozoos que tienen una fauna en el intestino, hay que darle tratamiento. Estos no requieren tratamiento. Ese es un tema importante, que no se debe exponer al paciente dándole un tratamiento que no siempre es inocuo, puede causar efectos indeseables, pero además
lo interesante es que tampoco le vamos a decir, ¿sabe qué? No tiene usted nada y vaya a hacer. No. ¿Cómo adquirió esto? Es por malos hábitos de higiene. Y entonces, lo que tenemos que decirle, no va a usted requerir tratamiento, pero sí usted tiene que modificar sus hábitos, como por ejemplo, consumir alimentos bien cocidos, verduras bien lavadas, frutas bien lavadas, nunca tomar agua cruda, etc. Entonces, uno orienta al paciente, le da medidas de prevención para que, así como ha adquirido este comensal que no le causa daño, puede adquirir un parásito que sí le va a causar daño. Entonces, esa es la importancia del comensalismo, ¿no? Luego tenemos el mutualismo. En el mutualismo puede ser una forma no obligatoria y obligatoria. A la no obligatoria también le llaman cooperación. Y a la obligatoria le llaman simbiosis. Entonces, por ejemplo, aquí está viendo un pájaro y este búfalo, ¿no? Entonces también se ve con los, ¿qué se llaman estos? Bueno, con otro tipo de animales, ¿no? Como el rinoceronte, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Esta ave se alimenta de los chinches o garrapatas que tiene este búfalo. Entonces el búfalo ni se mueve para que el ave se alimente. Entonces el búfalo le está dando alimento a esta ave y esta ave le está desparasitando para que él no sienta las molestias del parasitismo. ¿Se dan cuenta? Entonces ambos se benefician, pero no es obligatoria. ¿Por qué no es obligatoria? Porque esta asociación se puede romper en cualquier momento. Se mueren las aves y este animal, el búfalo, puede seguir viviendo, buscar otra forma de desparasitarse. Bien, y si se muere el búfalo, las aves buscarán otro tipo de alimento. Entonces, no es obligatorio, pero ambos se benefician. Por eso ponemos más. También, como les digo, algunos le llaman cooperación. Y esta obligatoria, que también la conocen como simbiosis, aquí ambas se benefician, pero es obligatorio. Y, por ejemplo, los rumiantes tienen bacterias. Unas bacterias que trabajan en el aparato digestivo de estos animales. El rumiante no puede absorber la celulosa. Y entonces tiene que tener unas bacterias, por eso que tiene ahí un tipo de aparato digestivo muy complejo, donde se almacena el alimento, que es hierba, se almacena y, como digo, esta celulosa que tiene la hierba no puede ser asimilada. Entonces, como se acumula acá, estas bacterias empiezan a trabajar, fermentan, descomponen la celulosa en carbohidratos más sencillos y eso sí pueden ser absorbidos por el aparato digestivo de este ganado, de estos rumiantes. Entonces, es una asociación obligatoria, porque si no habría la bacteria no podría alimentarse de estos animales y morirían. Y también si le damos antibiótico, desaparecen las bacterias, ¿no? Y podemos matar las bacterias y ya no se alimenta bien el ganado, también fallece. O si desaparecen los rumiantes, estas bacterias van a desaparecer porque su única función es descomponer la celulosa en los rumiantes. Entonces, mutualismo positivo para ambos y es obligatorio. Otra asociación es importante, y ustedes la conocen, es la depredación. En la depredación, una especie se beneficia y la otra se perjudica, ¿no? Y entonces es obligatoria, porque si no, no tienen de qué alimentarse. Por ejemplo, el gato y el ratón, acá ven un tiburón o una ballena comiéndose a un lobito marino, aquí un pájaro comiéndose unos gusanitos, o el león comiéndose un ciervo. Entonces, aquí el depredador, ¿ven?, es más grande siempre que la presa. Es obligatoria porque se alimenta. Pero aquí viene una reflexión interesante. Ustedes dirán, ¿cómo puede haber una asociación en que uno se beneficie y el otro se pierda? Entonces se perjudique. Entonces, eso no es una asociación. Ninguno va a asociarse para perder, ¿no es cierto?
Sin embargo, estamos hablando de especies, no de individuos. Eso es importante tenerlo presente. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense ustedes una isla completamente aislada, pues no hay acceso, y que está llena de pasto, y hay leones y ciervos o venaditos. Listo. Entonces, los leones se comen a los ciervos, y los ciervos se alimentan del pasto, y se establece una asociación interesante. Por eso es una asociación. ¿Qué pasaría si los leones se comen a todos los ciervos? Los depredan completamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El león después no va a tener que comer porque no va a ser vivo, ¿no? Y morirían también. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que haber un equilibrio entre ambos. Porque, de lo contrario, si los leones mueren, también estos animalitos que son herbívoros van a comerse toda la hierba y al final depredan todo el terreno y ya no tienen alimento y mueren también los dos. Entonces, es completamente importante la presencia de las dos especies. Por eso se llama asociación. En realidad se pone negativo, pero desde el punto de vista individual, pero desde el punto de vista de especies, ¿no? Ambas se benefician porque les permite subsistir en la naturaleza. Y aquí viene el parasitismo. Y el parasitismo es una asociación, miren, en la que una especie se beneficia y la otra se perjudica. Si ustedes han visto acá, depredación, una se beneficia y otra se perjudica. Y entonces es lo mismo, pero hay diferencias. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia? Que el parásito es más pequeño que el hospedero, ¿no? Y en el caso de la depredación, el depredador es más grande que la presa. Otra diferencia, que este parásito generalmente trata de no matar al paciente, al hospedero, porque lo contrario desaparecería. Generalmente le produce daño, sustrae alimentos, otra cosa, le permite la vida, pero la idea general del parasitismo es de que no lo mate. Le cause daño, sí, pero que no lo mate, porque si no desaparece la especie, ¿no es cierto? Entonces, vean, aquí el beneficio es para el parásito y causándole daño al hospedero. Eso es entonces parasitismo, una asociación en que se asocia el hombre con otro animal, este se beneficia y el hombre se perjudica. En realidad, no siempre es beneficioso para el hombre en ninguno de los casos, pero eso es lo que es parasitismo. Entonces, lo importante entonces es que es una asociación obligatoria, porque si sacamos esta yardia, por ejemplo, y la ponemos en un beaker o una placa Petri, se va a morir. Tiene que vivir dentro del hospedero. Y es obligatoria para el beneficio, todo es para el parásito. Y al hombre le causa daño. Bien, entonces la parasitología no es otra cosa que el estudio del parasitismo humano, en el caso de la parasitología humana. Veamos qué relaciones existen entre parásitos y hospederos. Miren, acá el parasitismo puede tener diversos tipos. Por ejemplo, eso puede ser obligatorio. Y cuando es obligatorio puede ser permanente. Y es permanente cuando, por ejemplo, tenemos un piojito. Ustedes supongo que la mayor parte tienen piojitos en la cabeza cuando están en el colegio, ¿no? Porque yo no lo digo de broma ni cosa, es la realidad. Nosotros hacemos estudios en colegios, con niños pequeños, todos los colegios tienen piojitos. En todos los colegios los estudiantes, desde los más pobres, colegios más, digamos, alejados, hasta los más centrales, con mucho dinero. Igualito es, a todos les da. Claro que más a unos que otros. Pero este es un piojito y decimos que es obligatorio porque no tiene vida libre, siempre tiene que separarse. Y es permanente, ¿por qué? Porque siempre tiene que estar alimentándose del hombre. No puede alejarse del hombre. Si sacamos un piojito de la cabeza, lo ponemos en la mesa, se va a morir.
porque tiene que alimentarse permanentemente. Pero, ese es el piojito, pero hay otro que es un parásito obligatorio, pero periódico. Esta es una larva de mosca. Y hay unas moscas que producen una enfermedad que se llama miasis. La miasis, pues, es una enfermedad de la piel causada por larvas de mosca. En este caso, la mosca no es parásito, solamente de todos sus estadios, que las moscas tienen 4 estadios, huevo, larva, pupa y adulto, solamente la larva en un periodo de su vida es parásito. Y después, cuando ya termina su periodo de larva, se cae de la piel, cae al suelo y se convierte en una pupa y después en un adulto, que no son parásitos. Solamente es parásito cuando es larva. Entonces, por eso se llama periódico, en un periodo de la vida. Y otros son temporales, ¿no? Otros son temporales en el sentido de que, por ejemplo, una pulguita, que tiene una pulga, se acerca a nosotros, nos pica y se va. O un mosquito que pica, saca sangre, se alimenta, es un parásito, y se va, no está en nuestro cuerpo. Entonces es por momentos nada más, por eso es temporal. Y hay otro accidental. Se llama accidental porque normalmente no es parásito. Por ejemplo, una mosca común, la mosca doméstica. Mosca doméstica es el nombre científico de la mosca que todos conocemos. Y esta mosca no es parásito, es un vector nada más. Pero imagínense ustedes una persona anciana postrada en su cama, que no tiene cuidados, entonces comienza a hacer escaras y estas escaras comienzan a putrefactarse. Y entonces la mosca por el olor es atraída, una mosca común, y coloca sus huevos y después salen larvas en esa zona. Y comienzan las larvas a destruir tejido. Entonces está causando un parasitismo, pero es accidental, o sea, facultativo, que depende de ciertas situaciones para que pueda ser parásito. Lo mismo sucede, por ejemplo, hay unos ácaros en el queso que a veces crecen en el queso y uno va a comer y le produce pues diarrea, dolor abdominal y después se va. No es accidental en realidad. Bien, entonces esos son los tipos de parasitismo. ¿Qué parásitos vamos a estudiar? Vamos a estudiar helmintos, ¿no? Y estos son los gusanos que ustedes conocen, grandes, visibles, macroscópicos, etc. Pueden medir 1 centímetro, pueden medir medio centímetro, pueden medir 10 metros, ¿no? Entonces es muy variable su tamaño. Pueden ser cilíndricos como este, que es un ascaris, o pueden ser aplanados en forma de hoja, como fasciola hepática, o pueden ser aplanados en forma de cinta, como las tenias, por ejemplo, las solitarias. Después tenemos los protozoos. En los protozoos tenemos, por ejemplo, esto tiene un flagelo que está por acá, y son flagelados, otros son coccidias, otros son ciliados, etc. Son protozoos. Mira acá el Trypanosoma cruzi, muy conocido en Arequipa, porque Arequipa era la ciudad que tenía mayor problema de enfermedad de Chagas causada por este Trypanosoma cruzi, que ustedes también está en la sangre. Y finalmente, los artrópodos, este es un ácaro, el Sarcoptes escabiei, que causa la sarna humana, ¿no? Y así vamos a estudiar estos 3 tipos. Entonces, en el mitos hemos visto nematos, gusanos cilindros, algunos libros dicen redondos, pero redondos es otra cosa. Esos son nematos. Céstodos, que son aplanados en forma de cinta, trematodos aplanados en forma de hoja. En los protozoos vamos a también estudiar amebas, ciliados, flagelados y las coccidias que hemos dicho. Y en los artrópodos vamos a ver la clase insecta, los arácnidos y los artrópodos. ¿Alguna terminología que es útil para ustedes, para que nos entendamos cuando hacemos la clase? ¿Qué es una zoonosis? Una zoonosis es una enfermedad propia de un animal y que accidentalmente puede pasar al hombre. Por ejemplo, la rabia, que ustedes han visto, es de animales silvestres o de los perros y ocasionalmente puede pasar al hombre, ¿no? Esa es una zoonosis. Esto supongo que han estudiado en
Ustedes ya han hecho microbiología, entonces han estudiado rabia, todas estas parasitosis que son zoonosis. Nosotros ya les vamos a indicar cuáles parasitosis son zoonosis. ¿Qué es infección parasitaria? Hay que diferenciar enfermedad de infección. Por ejemplo, se presta mucho en la enfermedad de Chagas. En la enfermedad de Chagas causada por el Trypanosoma cruzi, como han visto la figura hace un rato. Resulta que sí, muchas veces una persona puede estar con el parásito en la sangre o en los tejidos y no tiene ninguna manifestación. Eso se llama infección parasitaria. Pero otras veces, un 20%, 10%, presentan sintomatología, sintomatología cardíaca, digestiva, etc. Y entonces, allí sí es una enfermedad. Entonces, la enfermedad se llama enfermedad de Chagas, pero la infección se llama tripanosomiasis. Entonces, es importantísimo diferenciar una cosa de la otra. Por ejemplo, lo que una vez nos ha sucedido, viene una persona que había ido a donar sangre al hospital y entonces en el hospital le toman la muestra, la sangre, y después le llaman por teléfono y le dicen, ¿sabe usted, señor, que su sangre no la podemos utilizar porque usted ya no puede donar sangre porque usted tiene la enfermedad de Chagas? Y entonces nada más. Y entonces el tipo busca en internet enfermedad de Chagas. Es una enfermedad crónica que causa daño a nivel digestivo, cardíaco y que finalmente se muere. Desesperado el hombre, por poco no se suicida, ¿no? Y entonces nos busca y nos dice que esto es lo que le han dicho y que quiere saber más. Le hacemos las pruebas necesarias y salen negativas. ¿Por qué? Porque le hicieron solamente ELISA y a veces es un ELISA con un reactivo que no es muy bueno y puede dar reacciones positivas, falsas positivas. Y entonces le hicimos 3 pruebas y salió negativo. O sea, ni siquiera estaba infectado. Además, yo le digo, le han hecho un electrocardiograma, le han hecho una radiografía, una tomografía, un ecocardiograma. No. Y entonces, ¿cómo saben que tiene enfermedad de Chagas? ¿Se dan cuenta? Entonces, una cosa es infección, que es cuando el parásito está dentro de los tejidos, y enfermedad es cuando ya ha causado alteraciones que pueden ser detectadas por pruebas de diagnóstico. Bien, que esto es lo que es la enfermedad parasitaria. Entonces, hay que diferenciar estas dos cosas. Periodo patente. Mucho hablamos de esto. Es el tiempo de vida del parásito, es la longevidad. ¿Cuál es su periodo patente? Por ejemplo, hay parásitos que viven 1 año, 7 años, 10 años, 20 años, etc. Después tenemos el periodo prepatente. El periodo prepatente es desde que se infecta una persona hasta que ya podemos encontrar estadios parasitarios para el diagnóstico. Por ejemplo, si uno se infecta con huevos de Ascaris lumbricoides, que es una lombriz, entonces la consumió hoy día y a los 2 meses o 3 recién empieza a eliminar huevos de ese parásito. Eso es el periodo prepatente y porque nos permite el hallazgo de sus huevos hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, periodo prepatente desde que se infecta hasta que elimina elementos parasitarios que sirven para el diagnóstico. Periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que una persona se infecta hasta que empieza a presentar síntomas o signos de la enfermedad. Entonces, como hemos dicho, utilizamos el término hospedero y hay 3 tipos de hospedero. El definitivo. Hospedero definitivo es el que alberga el parásito adulto. Cuando hablamos de helmintos. Entonces, si hablamos de Ascaris lumbricoides, por ejemplo, el hospedero definitivo es el hombre porque en el hombre vive el parásito adulto, los gusanos adultos. Y hospedero intermediario es donde están las larvas, ¿no? Entonces, si es que hay un hospedero que tiene la larva, por ejemplo, en la teniasis, el hombre tiene la solitaria que mide varios metros, está en el intestino, pero el hospedero intermediario es el cerdo. ¿Por qué es hospedero intermediario el cerdo? Porque en él se desarrolla la larva, que es el cisticerco.
Entonces estamos hablando de hospedero definitivo e intermediario. Pero eso es para helmintos, para gusanos. Pero cuando hablamos de protozoos, ya no vamos a hablar pues de larvas ni de adultos, son células. Entonces, definitivos en el que se desarrolla el ciclo sexual del parásito, del protozoo. Y hospedero intermediario es en el cual se desarrolla el ciclo asexual, ¿no? Asexual. El hospedero paraténico es muy raro, pero es importante que lo sepan, es que el parásito se infecta con un estadio y ese estadio no cambia, no se altera, no cambia de forma, nada, sigue como ese estadio y sirve para que otro hospedero se infecte. O sea que solamente es un receptor por un momento de un estadio larval, de un estadio del parásito en general. Reservorio. Son los generalmente animales que pueden permitir el desarrollo de algún parásito y que pueden servir como una fuente de infección para el hombre. Por ejemplo, los cuyes en la enfermedad de Chagas son los que están infectados con T. cruzi. Entonces, ahí viene el Triatom infestan, conocidos por ustedes como chirimacha, le saca sangre al cuy y después defeca en una mucosa del hombre y le transmite la enfermedad. Ese es entonces un reservorio, el que permite el desarrollo del parásito y que sirve de fuente de infección para el hombre. Y el vector es aquel que lleva un agente infeccioso, un parásito, ya sea bajo cualquier forma, huevos, quistes, etcétera, de una fuente de infección al hombre. Entonces puede ser biológico. Es biológico cuando el parásito se reproduce en el vector. Por ejemplo, en el caso de la malaria, el mosquito succiona sangre de una persona enferma, entra el parásito como la forma de de esporozoito y luego se desarrolla en el hombre, ¿no? Adquiriendo formas para reproducirse. Después el vector succiona el parásito bajo la forma de gametocitos, y estos gametocitos en el vector se convierten en gametos, después se reproducen, etc. Entonces, cuando en el vector se reproduce el parásito, estamos hablando de un vector biológico. Pero, por ejemplo, el Triatom infestans, que es la chirimacha, es un ejemplo de un vector biológico, ¿no? Mientras que el vector mecánico es aquel que solo transporta, lleva de un sitio una fuente de infección hacia el hombre, en sus patas, en su cuerpo, etcétera, en su aparato bucal. Por ejemplo, la mosca común lo que hace es pisa una fuente de infección, puede ser un excremento o agua, y en sus patas se quedan los parásitos y después lo lleva la sopa o la comida de la persona, se lava las patitas y entonces está dejando ahí los elementos parasitarios. Entonces es un vector mecánico. Después, cuando hagamos artrópodos, vamos a explicar muy bien este detalle. Después vamos a estudiar los ciclos de vida. Hemos dicho que los ciclos de vida son sumamente importantes para el estudio de los parásitos. Si ustedes saben el ciclo, ya han aprendido un montón. Lo demás es solamente sentido común. Por ejemplo, estos son ciclos, ¿no? Que lo vamos a ver, es el de Ascaris lubricoides. Entonces tienen que saber, ¿no? Por ejemplo, el estadio infeccioso, tienen que identificar cuál es el estadio infeccioso, que es un huevo, que es una larva, cuál es el mecanismo de infección, aquí es a través de la boca, del agua o de las verduras, aquí es a través de entrar por la piel, es el mecanismo que penetran por la piel. Esta es la puerta de entrada por la vía oral, la puerta de entrada es la piel. Este es, por ejemplo, la localización final del parásito, que es el intestino, acá también el intestino, ¿no? Y el mecanismo de transmisión, que es cómo transmiten la enfermedad a otras personas, por fecalismo en este caso, ¿no? Porque la gente defeca en el suelo.
Listo. Y este es el estadio de salida, cuál es el estadio que está saliendo con la defecación, y finalmente ya el estadio infeccioso. Entonces ese es el ciclo, y es importante que ustedes lo conozcan, porque yo puedo saber cómo medidas de control, por ejemplo, actúo sobre los mecanismos de transmisión, que nadie defeque en el suelo, entonces ya se acabó el asunto. Pero la profilaxis se da con el mecanismo de infección. Yo tengo que decir, si una persona no quiere infectarse, pese a que la enfermedad persista en la zona que está viviendo, entonces se lava las manos, consume agua hervida y lava las verduras, nunca se va a infectar, pese a que hay el parásito por ahí, por el suelo o en algún otro lugar. Entonces es diferente esto. Además, la localización me permite saber cuál es el daño que puede estar causando, etc. Entonces es importantísimo el ciclo de vida. Tienen que aprenderlos bien para cada parasitosis. Luego viene la patogénesis. Esa es la otra forma como vamos a estudiar las parasitosis. Y entonces hay diferentes tipos de daño, ¿no? Hay un daño mecánico, puede ser compresivo, obstructivo, y el mecanismo de daño, o sea, de qué depende para que el daño sea mayor o menor, se llama mecanismo de daño. Entonces dependerá por el tamaño, no es lo mismo tener un parásito de micras a tenerlo de 20 centímetros. La localización no es lo mismo tener un parásito en la piel o en músculo que tenerlo en el cerebro, ¿no? Y la forma también es importante porque unos son muy agudos, causan mucho daño, otros son redondeados, no tanto, etc. Y entonces después la manifestación clínica puede ser tos, dolor torácico. El daño destructivo es otro daño importante. Lo causan varios parásitos, pueden ser incluso microscópicos porque tienen enzimas o macroscópicos porque tienen elementos cortantes, etc. Entonces depende del tamaño, la movilidad, ¿no? Cuando se mueven va a causar más daño, el número, entre más número mayor daño, y sustancias líticas que puede producir, ¿no? Si estamos a nivel abdominal hay dolor y hay diarrea. El daño exfoliatriz, es exfoliatriz, no es exfoliatriz, exfoliar significa quitar hojas, pero acá es exfoliar. Exfoliar quiere decir sustraer. ¿Y qué sustraen? Alimentos. Entonces depende del número, alimentación, enzimas, sustancias anticoagulantes, el esófago, todas estas sustancias se utilizan para exfoliar nutrientes del hospedero. Entonces, las manifestaciones clínicas de la exfoliación tenemos de nutrición, anemia. Tóxico alérgico. Esto es importante, esto es un daño muy frecuente, cada vez se hace más importante. Un daño tóxico alérgico es por las sustancias que elimina el parásito antígeno, que la persona se sensibiliza y también depende de la localización, ¿no? Generalmente puede causar prurito, a veces otras manifestaciones de tipo general, por el efecto tóxico sobre todo, puede haber disminución del apetito, una serie de aspectos por el efecto tóxico. Y luego el daño inflamatorio. El daño inflamatorio es importante porque es la respuesta del hospedero frente a un parásito. El mecanismo de reacción del hospedero. Pero ustedes dirán, pero la inflamación es buena porque por algo lo hace el organismo, ¿no es cierto? Es una manera de defensa. Sin embargo, en parasitosis, lo que pasa es que el daño, la inflamación nunca detiene ni mata al parásito. Entonces estos parásitos comienzan a atacar y entonces ¿qué hace la inflamación? Lo único que hace es detener a que el parásito siga avanzando. Entonces es una inflamación local por donde está el parásito a fin de que no afecte a todo el organismo este parásito. Entonces puede haber fiebre, dolor, tumor, etc. ¿No? Dolor, tumor, rumor y calor. Los 4 signos de Celsius. Bien, luego estudiaremos la epidemiología de estas enfermedades. Y hay una epidemiología que se llama descriptiva, que simplemente dice, esta parasitosis existe en tal zona, afecta a tales personas y está en tal proporción, es una prevalencia, ¿no? Eso es descriptivo. Por ejemplo, determina prevalencia.
Mientras que la analítica, ¿no?, trata de establecer factores de riesgo, ¿no?, para saber qué es lo que propicia que aparezca una enfermedad. Eso es la epidemiología analítica. Y entonces aparecen los factores de riesgo, que pueden ser modificables o no, y estos son los modificables, son los que se pueden cambiar, que se pueden eliminar mediante medidas de prevención, y los no modificables son, por ejemplo, la edad, el sexo, que predisponen a una enfermedad, pero que no las podemos modificar, no le podemos cambiar la edad, el sexo, etc. Entonces, eso es marcador de riesgo o factor de riesgo no modificable. Y entonces estos factores de riesgo son establecidos en base a lo que es la biología humana, ¿no? Por ejemplo, la herencia, la genética, etc. Los factores ambientales, ambiente social, psicológico, ambiente biológico también por la presencia de otros seres, etc. Entonces estos son factores ambientales. Hay tóxicos, físicos, químicos, pero en nuestro caso lo que vamos a estudiar es factores ambientales, fundamentalmente animales que pueden causar enfermedad. Los estilos de vida, ya saben, es importante, ¿no?, porque depende de los estilos de vida para tener una serie de enfermedades, y factores socioeconómicos o la respuesta social del gobierno, del Estado, para ver cómo se controla estas enfermedades. Entonces son factores de riesgo que pueden haber el sistema de salud, que ya lo hemos mencionado. Y aquí hay un cuadrito que lo vamos a aprender muy bien cuando damos epidemiología, porque el próximo año les enseño epidemiología. Entonces, es algo que pasa algo, entonces ya no les enseño, pero mientras tanto está ahí, está pendiente de este hecho. Entonces, los factores biológicos, estilos de vida, factores ambientales y sistema organizado de la atención de salud son los que determinan que este proceso de salud-enfermedad se vaya para el lado de la salud o para el lado de la enfermedad. Bueno, en las medidas de prevención tenemos medidas de control. Por ejemplo, una medida de control es el saneamiento ambiental, es decir, la construcción de letrinas para las enfermedades que se transmiten por fecalismo, ¿no? Entonces, va a actuar sobre el mecanismo de transmisión. Y mientras que las medidas profilácticas va a actuar sobre los mecanismos de infección, que es diferente. Entonces, acá tenemos un mecanismo de infección, una persona comiendo carne cruda o mal cocida, de cerdo que está infectado con cercos, o mecanismo de transmisión, el fecalismo, ¿no? Entonces, el diagnóstico. El diagnóstico de estas enfermedades, que es otra parte importante, lo hacemos en base a el antecedente epidemiológico. ¿De dónde viene el paciente? Si un paciente viene de celo, que está con diarrea, dolor abdominal, etc., ese debe tener una parasitosis de la propia la zona. Si tiene anemia, será enfermedades que sustraen glóbulos rojos, como los ancilostomas, por ejemplo. Pero si es que es de la sierra, puente tiene higatiosis, zona ganadera, etc. Entonces es importante tener el antecedente epidemiológico, dónde ha estado, cómo vive, etcétera, etcétera. Todos los factores de antecedentes. Las manifestaciones clínicas también son importantes para el diagnóstico. Tiene tos, debe estar a nivel pulmonar. Si tiene dolor abdominal, será toxicología, etc. Y los exámenes de laboratorio que nos permiten confirmar la sospecha diagnóstica. Bien, entonces con eso, digo, el tratamiento, como hemos dicho, el tratamiento es fundamentalmente de tipo informativo, digamos así, muy general, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir haciendo, así como hemos visto ahora, vamos haciendo en cada parasitosis. Bien, vamos a ver ahora tricuriasis. Bien.
Entonces, volvemos a ver esto. Estamos. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Sí, Bien, entonces ahora ya empezamos a los parásitos en general, las parasitosis. Y vamos a empezar con una parasitosis que es un tanto fácil de entender. Entonces primero hacemos ascariasis, es más difícil. Eso lo hacemos mañana, con más tiempo. Entonces aquí tenemos la tricocefalosis, ¿no? La tricocefalosis también se llama tricuriasis, es una geoalmintiasis, geo, que significa, a ver quién me dice, para que a ver si participan también, porque si no, se me desduerme. ¿Qué significa geo? Tierra. Tierra, muy bien. tierra. Sí, muy bien. Entonces son parásitos que necesitan el suelo para desarrollar. Son geoalmintiasis. Los primeros 4 parásitos que vamos a estudiar necesitan el suelo. Se llaman geoalmintiasis. Y vive en el intestino grueso. Y se caracteriza porque en el paciente produce anemia, porque estos parásitos sustraen sangre, y produce un síndrome disentérico. Cuando yo hable alguna palabra que ustedes no conozcan, por favor me lo dicen, me interrumpen, no hay ningún problema, y me dicen, no entiendo qué es esta palabra. Por ejemplo, síndrome o síndrome es un conjunto de síntomas y signos, ¿no es cierto?, que se presenta en diversas enfermedades, por eso se llama síndrome. Un síndrome puede estar en diversas enfermedades, sino que es ya clasificado como un conjunto de síntomas y signos determinados. Ya, eso es un síndrome. Entonces da el síndrome disentérico, que lo vamos a ver en qué consiste, y es frecuente en climas cálidos. ¿Qué más descripción de la tricocefalosis? Suficiente, ¿no? Es geohelminto, vive en el intestino grueso, causa anemia y causa síndrome disentérico y es propio de zonas de climas tropicales. Entonces veamos, acá está el agente etiológico. ¿Quién causa la tricocefalosis o la tricuriasis? El trichuris trichura, o también llamado tricocéfalos trichura. Trico, ¿qué significa trico? A ver quién sabe. Pelo. Pelo, muy bien. Y es que este gusano, como ustedes están viendo, es como un pelito, ¿no? Sobre todo esta parte, la parte anterior es muy delgadita, que parece como un látigo, ¿no? Esta es la parte gruesa y acá está la parte delgada. Entonces, es importante que ustedes sepan que este gusanito se llama así, tricocéfalos, trichocéfalos se escribe, o trichuris trichura, que es este gusano en forma de cabello, de pelo, ¿no? Y tiene una parte anterior que es, digamos, las tres quintas partes, y las 2/5 partes es delgada, ¿no? Perdón, gruesa, y donde está el aparato reproductor, digestivo. Y en la parte delgada solo está el esófago, nada más. Entonces, vean ustedes acá, este es el tricocéfalos. Hay un tricocéfalos hembra y un tricocéfalos macho, es decir, existe dimorfismo sexual. Esta es la hembrita, ¿vean? Entonces es recta, el macho termina enrollado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, y es más pequeño también que la hembra. ¿Cuánto mide? 3 a 5 centímetros, o sea, es macroscópico, por supuesto, 3 a 5 centímetros. Miren. Y entonces, miren, acá veamos sus partes. Acá tiene la boca, ¿no? La boca tiene, en la boca suele tener un estilete muy fino que puede cortar células, ¿no? Entonces, y de ahí viene el esófago, largo, sumamente largo. Sin embargo, aquí debo mostrarles que este
no tengo instalado, pero en la práctica les voy a explicar. Si hacemos un corte acá, vamos a ver que el esófago está rodeado por unas células que le rodean completamente. Eso se llama esticocitos. Los esticocitos tienen una función que secreta sustancias líticas, ¿no? Entonces, el esófago está rodeado de los esticocitos que en conjunto forman lo que se llama esticosoma. O sea, todo el esófago está rodeado del esticosoma. Acá no se ve, pero así es, ¿no? Bueno, acá ven los esticocitos, acá pueden ver los esticocitos, miren. Están rodeando el esófago, ven como cuadraditos o rectángulos, en realidad son células, cada una es una célula que está rodeando al esófago que está por dentro, porque no puede estar segmentado el esófago. Aquí sí se ven los esticocitos, ¿no? O el esticosoma, que es todo. Esa es una parte. El otro detalle de la parte delgada es que en la parte ventral no completa la cutícula. Estos gusanos están rodeados de una cutícula que los protege de los ácidos, de los ambientes externos. Sin embargo, en la parte ventral del gusano, de toda esta parte delgada, solo en la parte delgada, no hay cutícula, es como una franja, como una franja que está formada por células secretoras de sustancias líticas, que se llaman la banda basilar o lámina basilar. Estas tienen funciones para que el parásito pueda introducirse a los tejidos. Entonces, en el esófago de tricocéfalos, dos cosas importantes, ¿no? En primer lugar, que tiene una parte delgada, 3/5 partes del gusano. Además, el esófago está rodeado de esticosomas, que son células secretoras, que en conjunto forman el esticosoma. Y finalmente, en la parte ventral, tiene la banda basilar o lámina basilar. Bien. Veamos en la parte más gruesa. Entonces ven acá está la vulva. Miren, la vulva está diferente de la zona anal. O sea, no es como en el macho que se junta el aparato reproductor y digestivo en una sola desembocadura que se llama cloaca. Acá no. La vulva está aquí, después viene la vagina, y luego viene el útero, ¿no? Y el útero, y después viene el oviducto, todo esto es oviducto, y finalmente el ovario. Mejor, si partimos desde la parte más alta, ovario, ¿no? Es difícil distinguir entre ovario y oviducto, bueno, es un poco más amplio nada más. Y después viene el oviducto, después viene el útero, la vagina y la vulva. Ese es el aparato reproductor femenino, ¿no? Y luego viene de acá del esófago, se continúa con el intestino, que termina en la región anal. Mientras que en el Trichuris trichura o tricocéfalos macho, en primer lugar su terminación está enrollada, ¿no es cierto? Termina en una cloaca, tiene una espina copulatriz que se ve en las láminas que les vamos a mostrar, se ve muy bien la espícula copulatriz. Y luego, entonces, el esófago se continúa con el intestino, acá está el intestino, ¿no? Acá está el intestino, que continúa ahí y desemboca en la cloaca. Pero además tenemos los testículos que van con los vasos deferentes, después el conducto eyaculador y que finalmente sale también en la cloaca. Entonces, este tiene testículos, tiene vasos deferentes o conductos deferentes, conductos eferentes o conducto eyaculador y listo. Y termina en una cloaca. Y además tiene la espícula copulatriz, ¿no? Y este es el huevecillo. El huevecillo mide 35-40 micras en su extremo, su diámetro lateral, y aquí tiene 3 capitas, una capa externa que le protege, ¿no? Que es aluminoidea, y la capa interna que es lipídica, que impide que entre agua al esto. Una capa media que es de
carbohidratos y también lípidos. O sea, hay una mezcla que hay proteica y con carbohidratos, ¿no? Entonces, vean, lo interesante es que tiene una capa lipídica que impide que entre agua a donde está el embrión. Entonces tenemos, eso es, que tiene la forma de un limón, como ustedes están viendo, tiene dos tapones mucoides, acá en ambos extremos, y en el interior una masa embrionaria. En realidad no hay un embrión todavía, es una masa embrionaria. Ya cuando esto empieza a madurar, se empieza a formar el embrión, después la larva. Bien, entonces, repetimos, este es el huevo de Trichuris trichura, que tiene 3 capas, que tiene una masa embrionaria en su interior y 2 tapones mucoides. Generalmente es de color amarillo, ¿no? Es muy, muy típico. Ustedes van a ver un huevo de estos y nunca se olvidarán. Es fácil de identificar. Luego vamos a ver el ciclo de vida. ¿Cómo es el ciclo de vida del Trichocéfalos? Miren, este gusanito vive en el intestino grueso. Entonces de ahí vamos a partir. En el intestino grueso. ¿Cómo vive? ¿Está libre? No, está fijo. ¿Y con qué se fija? Se fija con toda la parte anterior del gusano. O sea, esa parte que parece un pelo, delgada, se mete a la mucosa intestinal, moviéndose, utilizando este estilete que le permite cortar las células, se mete y se enhebra, se fija fuertemente, se mete dentro de la mucosa del intestino grueso. ¿Y por qué tiene que meterse a la mucosa? ¿Por qué no está en la luz? Porque se alimenta de sangre, de plasma, de células que están allí. Entonces, como es hematófago, además, algunos decían que no consumía glóbulos rojos, que solamente consumía células, etc. Pero después se ha hecho pruebas y se ha encontrado en el esófago, mediante radioisótopos, los hematíes dentro. Entonces está consumiendo sangre también. Entonces, este gusano está ahí fijo. Si ustedes hacen una proctoscopía del intestino grueso, ¿no? O una colonoscopía, entonces uno puede ver los gusanitos que son de blancos, blancos son blanquecinos, solamente se ve la parte gruesa, como clavados en la mucosa que es roja, y entonces se ve fácilmente los gusanitos ahí prendidos de la mucosa. No se ve la parte delgada que está dentro de la mucosa. Bien, ahí se alimentan y después van a salen, copulan o nuevamente se enhebran, y entonces va a haber la cópula entre la hembra y el macho. Esta es la espícula copulatriz que les decía del macho, ¿no? Que sale, se protruye, es una estructura bastante alargada. Bueno, la hembra fecundada, ¿qué es lo que va a hacer? La hembra fecundada va a colocar huevos, y estos huevos van a salir con las heces. Y acá tenemos los huevos. ¿Qué tiene interior? Una masa embrionaria. Y cae al suelo con el fecalismo. Tiene que haber fecalismo. La gente tiene defeca en el suelo. Y entonces estos huevos caen al suelo y en el plazo de unos 15 días más o menos empiezan a desarrollar y va formándose en el interior una larva, ¿no? Y acá ya está una larvita. O sea, dentro del huevo hay una larvita. Entonces hay un proceso de desarrollo en el suelo de unas 2 semanas y que permite que el huevo se complete su desarrollo con una larva interior. Entonces, este es el estadio infeccioso. Entonces, ¿cuál es el estadio de salida? Es el huevo inmaduro, ¿no? Huevo inmaduro. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? El fecalismo. Por el fecalismo se transmite esta enfermedad. Bien, entonces ya tenemos el estadio de salida, es el huevo inmaduro. Este va a desarrollar. ¿Y cuál es el estadio de infección? El huevo maduro. ¿Y qué contiene el huevo maduro? Cuando a mí me dicen, ¿cuál es el estadio de infección? Es el huevo larvado con una larva 1. Tiene en su interior una larva que se ha mudado o ha crecido y es la larva 1, nada más. Entonces ahí tenemos huevo con una larva 1, pero el estadio infeccioso es el huevo, no es la larva, porque si la sacamos la larva de acá adentro se va a destruir, entonces tiene que ser el huevo. Entonces, ¿cómo este mecanismo este es el estadio infeccioso, cómo este estadio infeccioso entra al hombre? A través de un mecanismo de infección. ¿El mecanismo de infección cuál es? El consumo de agua cruda
manos sin lavar, verduras, frutas sin lavar. Entonces estos huevecillos se van con estos elementos y es ingerido por el hombre. ¿Qué es lo que sucede? Avanza el huevecillo por el estómago, el intestino delgado, y al final del intestino delgado eclosiona el huevo, activado por jugos gástricos, etc. Entonces este huevo eclosiona, o en su defecto se rompen estos tapones mucoides, se abren y la larvita sale a través de ese orificio. Y esta larvita, que era una larva 1, tiene que desarrollar. ¿Y dónde lo va a hacer? En las criptas del Lieberkühn del intestino delgado. Ahí se aloja, se alimenta de mucus, de algunas células que están ahí sueltas, no causa ningún daño. Esta larvita se convierte en larva 2. Entonces, para convertirse de larva 1 en larva 2 tiene que haber una muda. ¿Qué es una muda? Una muda es un proceso fisiológico que permite que la cubierta, la cutícula, se pierda, porque es inextensible, ya no podría crecer. Entonces se pierde y le empieza a aparecer otra cutícula, pero cuando ya ha crecido la larva. Entonces larva 1 viene una muda, ya tenemos la larva 2, esta larva 2 muda otra vez, se convierte en larva 3, esta luego nuevamente muda, se convierte en larva 4 y finalmente la larva 4 ya se convierte en un juvenil. Y el juvenil, ¿qué pasa? No se queda ahí en el intestino delgado, sino pasa al intestino grueso y se convierte en adultos, hembras y machos. Se fecundan y se meten a la mucosa intestinal para alimentarse. ¿Está claro el ciclo? Entonces, miren, repetimos. Ciclo de vida. Localización, ¿cuál es? A ver, ¿quién me corrige? A ver, para que sea activa la clase. ¿Cuál es la localización? Vamos, cualquiera, rápido. Intestino grueso. Muy bien, pero fijo, dentro de la mucosa, ¿no? Fijo en la mucosa. Pero no todo el gusano, ¿no? Solamente la parte delgada. Fijo, mejor. Entonces, localización, intestino grueso, fijo, listo. Estadio de salida, ¿cuál es? Huevo. El huevo inmaduro. Inmaduro. Claro. Con una masa embrionaria, si quieren decir en todo caso. Mecanismo de transmisión, ¿cuál es? Fecalización. Desarrollo en el suelo. Sí, ¿no es cierto? 15 días. ¿Y qué necesita? Eso es importante. ¿Qué características debe tener el suelo para que desarrolle? No es cualquier suelo. Necesita miren, necesita 4 cosas. Primero, un suelo arcilloso. ¿Y por qué arcilloso? Porque el huevo necesita temperatura. Ustedes han visto que a la gente a veces les gusta cocinar en ollas de arcilla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mantiene mejor la temperatura. Como buenos arequipeños sabemos que se come el adobo. ¿Y el adobo lo hacen en metal? No. Lo hacen en ¿qué le llaman? No sé qué se llama esa olla grande. ¿Por qué? Porque lo tienen en la calle, pues ahí en Caima, y ahí se puede enfriar. Si es de acero o de metal, se va a enfriar. Entonces, mantiene la temperatura. Entonces el huevo necesita una temperatura más o menos uniforme en el día y en la noche. Por eso necesita un suelo arcilloso. ¿Qué más? Necesita sombra, porque el sol directo lo mata al huevo. ¿Qué más necesita? Necesita temperatura, una temperatura cálida, ¿no? Que esté por encima de 20 grados. ¿Qué más necesita? Hemos dicho suelo, temperatura, sombra y humedad, porque la sequedad mata al huevo. Entonces hay humedad. 4 cosas, repito entonces. O mejor, a ver, repitan ustedes qué necesita el suelo. A ver quién, perdón. ¿Qué se necesita? Arcilloso. Temperatura y humedad. Humedad. Sombra y temperatura. Muy bien. Estadio infeccioso. El estadio infeccioso es el huevo larvado, con larva 1. Recuerden eso. ¿Y el mecanismo de infección? Manos, agua, verduras mal lavadas. Listo. Ya, si ustedes saben esto del ciclo, ya no se hacen problema de lo demás. Lo demás es sencillo. Y vamos a ver la patogénesis.
¿Qué daño habrá? Habrá un daño traumático, destructivo. ¿Por qué? Porque en la parte anterior se mete a la mucosa, está moviéndose ahí dentro de la mucosa intestinal. Entonces hay destrucción. ¿Y cuál es el mecanismo de daño? ¿Con qué causa este daño destructivo? Con la lanceta anterior y con la movilidad que hace el gusano. ¿Se dan cuenta? Hay un daño expoliatriz, pero es expoliatriz porque hay unos que expolian alimentos, en este caso mayormente sustracción de sangre. ¿Y cuál es el mecanismo de daño? La alimentación, porque el gusano necesita sangre y además el número de gusanos. No es lo mismo, no es el mismo daño expoliatriz si uno tiene pues 5 gusanos, incluso dicen menos de 200, ni se da cuenta, menos de 800 gusanos, ni se da cuenta la persona, pero más ya sí causa mayor problema, ¿no? Entonces eso. Pero este daño expoliatriz sustrae sangre, se dice que sustrae más o menos 5 microlitros de sangre por gusano por día. Es de estos gusanos hematófagos el que menos consume sangre. 5 microlitros de sangre por gusano y por día. 5 microlitros significa 0.005 mililitros, ¿no? Bien. Eso es importante que lo tengan presente porque cuando estudiamos otro parásito hematófago para compararlo. Hay un daño inmunoalérgico. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño que está metido entre la mucosa. Siempre que hay cuerpos o que el parásito se mete a los tejidos, causa daño inmunoalérgico. La persona reacciona, aumentan los eosinófilos, aumentan ciertas citoquinas, etc. Y además también hay sustancias líticas del gusano que también son proteínas extrañas que están dentro de los tejidos. Luego tenemos el daño inflamatorio. Lógicamente, está dentro de la mucosa, va a haber un daño inflamatorio y eso depende de la reacción del hospedero. ¿Por qué decimos que depende de la reacción del hospedero? Porque si le damos un antiinflamatorio no hay inflamación, así de simple. Entonces, sí, depende únicamente del hospedero, no del gusano. Claro, por la presencia del gusano, pero si no hay respuesta al hospedero, no hay inflamación. Bien, entonces, esta es la patogénesis de este gusano. Entonces, si ustedes ven esto, va a haber, miren, ya podemos sacar la clínica. ¿Qué va a haber si hay daño traumático, destructivo? ¿Qué pasa cuando a uno le meten un cuchillo? ¿Ah? Hemorragia. Hay sangrado, sí. ¿Qué más? Dolor. Dolor, pues lo más importante. Apenas uno le entra una aguja, ya está con dolor. Entonces habrá dolor abdominal, ¿no? Si hay daño expoliatriz, ¿qué va a haber? Anemia, ¿no es cierto? Si hay daño inmunoalérgico, va a haber alergias, va a haber eosinofilia moderada. Si es el daño inflamatorio, en la mucosa va a estar enrojecida, aumentar de tamaño y va a causar también dolor. Y a veces irrita los plexos nerviosos produciendo alteraciones del fecalismo con producción de bastante moco y a veces con sangre. Ahí vamos a ver cómo es esto. Entonces la clínica. Menos de 800 gusanos, asintomática. Si es ya más de 800 gusanos, vamos a tener un síndrome disentérico, ¿no? ¿Qué es el síndrome disentérico? Dolor abdominal, deposiciones con sangre, pujo y tenesmo. Miren, ¿no? ¿Qué es pujo? Pujo es el esfuerzo que hace una persona para defecar. Entonces, va al baño, puja para eliminar y no elimina nada. ¿Por qué? Porque la inflamación que hay a nivel intestinal irrita los plexos nerviosos y dan la sensación de que toda la ampolla rectal está ocupada con heces. Entonces viene el reflejo de pujo, quiere eliminar eso. Pero no es que hay heces, hay un poco de sangre, mucus, pero fundamentalmente es por la irritación que hay a ese nivel que se produce. Y tenesmo. Tenesmo es la sensación de querer defecar, pero no podemos, porque no hay heces. Entonces este se llama tenesmo rectal. Así también hay el tenesmo vesical, que uno quiere orinar y no hay orina, ¿no? Por una infección urinaria, por ejemplo. Entonces, pujo y tenesmo. Esta sensación de querer, tenesmo es la sensación de querer defecar y no, entonces la persona puja, ¿no? Por este tenesmo. Y lo único que elimina son deposiciones con moco y sangre.
deposiciones con moco, falta acá moco y sangre. Eso es lo característico entonces del síndrome disentérico. El síndrome disentérico lo produce tricocéfalos, pero también lo producen las amebas, lo produce la chiguela, también produce síndrome disentérico, la Escherichia coli enteropatógena también produce síndrome. Entonces muchos producen síndrome disentérico. Tienen que ir aprendiendo quiénes son de los parásitos que producen síndrome disentérico. Y luego pues, se produce anemia, ¿no es cierto? La anemia por pérdida de sangre, y es una anemia de tipo microcítica hipocrómica, ¿no? Por la pérdida de hierro y por la pérdida de hematíes. ¿Y qué complicaciones hay? Las complicaciones más comunes son el prolapso rectal y la apendicitis. ¿Qué cosa es el prolapso rectal? En todos los libros de parasitología ustedes van a ver fotografías de prolapso rectal. ¿Qué pasa? Toda la mucosa rectal se protruye, sale por el ano y aparece en el exterior. Y uno puede ver ahí, hay muchas fotografías de esto. Ven en internet, van a ver lo de prolapso rectal, como se ven los gusanos clavados ahí, son la parte gruesa del gusano, blanquecinos, en la mucosa enrojecida. Entonces, el prolapso rectal es una complicación que se da en infecciones intensas y sobre todo en niños desnutridos. Entonces se sale ahí la mucosa, se ven los gusanos. Entonces hay que ponerse guantes, hay que introducirlo nuevamente, poner una faja para comprimir los glúteos y no se vuelva a producir prolapso. Si con eso mejora, perfecto. Si no, hay que a veces recurrir a cirugía. Y lógicamente pues hay que darle tratamiento médico de la parasitosis. Otras veces estos parásitos pueden meterse al apéndice, obstruyen el apéndice y se produce una apendicitis, ¿no? Entonces esas son complicaciones, no son parte de la clínica de la tricocefalosis, sino es parte ya de otras enfermedades que pueden desencadenarse por esta infección. Por eso las ponemos como complicaciones. No se da en todos, solamente en algunos casos muy especiales. Bien, acá está, miren, el prolapso rectal y miren los gusanitos, cómo se ven, ¿no? Entonces, este es un típico prolapso rectal con la presencia de formas adultas del Trichuris trichura, ¿no? Entonces hay que empujarlo, volverlo a su sitio y vendar para que no se vuelva a protruir. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero la sospecha clínica. Es un paciente que viene con deposiciones con moco, con sangre, ¿no? O con dolor abdominal y ya está. Entonces hay un síndrome disentérico. A veces vienen con diarrea nada más, pero entonces hay que sospechar siempre esto. Inmediatamente de dónde vienen, ¿no? La epidemiología es importante. Por ejemplo, en Arequipa, ¿qué porcentaje de las personas tendrán esta parasitosis? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, 2 o 3 personas que digan. ¿Qué porcentaje de la población tendrá esta parasitosis? Vamos, láncense, cualquiera. ¿Bajo, doctor? Sí, pero ¿cuánto más o menos? De 0 a 100. 20%. 20%. A ver, otro que da 15%. 15. Otro, ya. ¿No hay? Bueno. 12%. Menos del 1%. ¿Y por qué ustedes dirán? Ah, fácil. ¿Qué suelo tiene Arequipa? ¿Arcilloso o arenoso? Arenoso. ¿Qué temperatura tiene? En las noches baja hasta 7 grados y en la noche 25. Eso mata cualquier cosa. ¿Qué más? ¿Hay sombra? Tenemos sol más de 12 horas. ¿Y qué humedad tenemos? ¿Cuánto es la humedad de Quito? ¿90% como en Lima? No, 30%. Sequedad. Entonces no hay ninguna condición para el desarrollo de los huevos. Nosotros vemos acá esta parasitosis en pacientes, pero son pacientes que vienen de celo, o sea, ya traen su equipaje dentro, ¿no es cierto? No la han adquirido aquí. Es muy raro. Se puede ver en costa, en algunas zonas que sean muy cálidas y que son vallecitos donde puede haber esta parasitosis. Y en selva también en los valles
interandinos también puede haber hasta 5%, pero es donde en selva es donde el 40%, 50% de las personas tienen esta parasitosis. Otra forma, entonces, estas dos cosas me hacen sospechar de esta parasitosis. Entonces, otra posibilidad de diagnóstico es una colonoscopia. Si está con síndrome disentérico, yo tengo que saber qué cosa es. Actualmente el gastroenterólogo te hace una rectoscopia. ¿Para qué? Porque puede haber amebas, puede haber otras patologías. Entonces, hacen una colonoscopia o una rectoscopia. Y ahí van a ver los gusanos fácilmente. Pero lo más sencillo es el laboratorio. El laboratorio vamos a usar métodos cualitativos, vamos a ver qué tipos de diagnóstico en la tarde, en las prácticas ya van a ver los diferentes tipos de métodos de diagnóstico. El cualitativo, que es el Telemann que usamos más comúnmente. Si queremos contar cuántos gusanos hay en el intestino, lo hacemos a través del número de huevos, y este CATO-CATS es un método de diagnóstico para determinar cuántos huevos por gramo de heces se encuentra, y entonces si es leve es de menos de 2.000 huevos por gramo de heces. Si es de entre 2.000 a 10.000, hablemos de una infección moderada, y si hay más de 10.000 huevos por gramo de heces, es una infección intensa. En la colonoscopia, miren cómo se ven las partes gruesas del gusano clavados en la mucosa intestinal. Bien, en la epidemiología, la prevalencia de Costa, hemos dicho, no supera el 5% en los vallecitos cálidos y húmedos, pero después en otros hay menos del 5%. Sierra también alrededor del 5%, sobre todo en zonas de los valles interandinos, y en selva hemos dicho 40-50%. ¿Cuáles son los factores del hombre que favorecen esta parasitosis? El fecalismo, la gente defeca en el suelo, ¿cierto? Hábitos, como por ejemplo consumir agua cruda de acequias, de ríos, o no lavarse las manos, o no lavar las verduras. Miren, verduras, frutas, hay que lavarlas bien. ¿Por qué? Porque acá no funcionan las gotitas de cloro que se le echa para matar bacterias. No le hace absolutamente nada a los huevos. Entonces tiene que eliminarse por eliminación del agua, con el agua. O sea, tiene que lavarse a chorro para que se vayan los huevecillos. No se les va a destruir con las gotitas de cloro. Eso hay que entender bien. Por eso tienen que estar bien lavadas, sobre todo alimentos que se cultivan pues en zonas donde hay la posibilidad de que entren aguas hervidas, aguas de desagüe a esos terrenos de cultivo. La pobreza es otro problema serio, ¿no? De esto, que más pobre la gente no tiene condiciones, no tiene agua potable, no tiene desagüe, entonces ahí está el problema. Y la ignorancia del problema, porque mucha gente no sabe cómo se adquieren los gusanos. Antiguamente las abuelitas decían, no comas pan con azúcar porque te va a dar gusanera, te va a dar gusano. Era la ignorancia, no se sabía cómo la gente se infecta con estos gusanos. Pero también hay factores de parásito, como la longevidad. Miren, se llama el periodo patente, 3 años puede vivir. Algunos dicen hasta 7 años. La oviposición, ¿cuántos huevos coloca una hembra? Coloca 10.000 huevos por gramo por gusano y por día. 10.000 huevos por gusano por día. Miren la cantidad de huevos que elimina. Y la resistencia a los huevos en el suelo pueden permanecer por meses ahí en el suelo, listos para que alguien se los lleve a la boca. Entonces, la profilaxis. O sea, yo quiero evitar, si ustedes imagínense, van a trabajar a Puerto Maldonado y no quieren tener este gusano. ¿Qué hacen? Me lavo las manos permanentemente. Miren, así se lavan las verduras, las frutas, las frescas sobre todo. Y consumo agua hervida. Muy bien. Pero si quiero hacer control, porque yo como médico no voy a ir solamente a evitar que yo me infecte, sino tengo que ir a solucionar problemas de la comunidad, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué tengo que hacer?
hablar con el municipio para que la gente pues no defeque en el campo abierto. Entonces eso requiere educación también a la gente, construir letrinas, ¿no? Porque hay lugares donde no puede haber desagüe, son casas aisladas, una por aquí, otra por allá, entonces una letrina funciona muy bien. Educación a los niños sobre todo, porque son los que aprenden mejor, entienden las cosas. Desarrollo económico, entre más desarrollo económico hay, la gente podrá vivir mejor con todas las comodidades necesarias. Y el tratamiento, ¿no? El tratamiento para que la gente no siga eliminando los huevos. Entonces, si les damos tratamiento a las personas, entonces ya no hay personas infectadas, ya por más que defequen en el suelo, ya no va a haber eliminación de huevos. Y el tratamiento de elección, hay varias drogas que se pueden utilizar. La que es de primera elección es el mebendazol, ¿no? Es una droga que se tiene que dar por 3 días, ¿no? De 100 miligramos mañana y noche por 3 días. Pero lo que ustedes tienen que aprender es que es el mebendazol. Esta es una droga que se utiliza para el tratamiento de esta parasitosis. Muy bien. Creo que nos hemos pasado, discúlpenme, pero nos hemos pasado 2 minutos por estos problemas que hubo. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos en